Pensó que con una firma todo quedaría resuelto. No imaginó que esa misma firma iba a desmoronarlo. El folder golpeó la mesa con un sonido seco, que llenó la sala de juntas. Fue un golpe deliberado, teatral, cuero contra madera, papeles que se desplegaban como un abanico de decisiones irreversibles. Faro empujó el expediente hacia el centro y lo señaló con un dedo tembloroso de autoridad. Su reloj brilló bajo las luces, sus anillos llamaron la atención de todos. Había algo en su gesto que buscaba humillar más que cerrar un trámite. Quería demostrar que él decidía el final del matrimonio, que él rompía lo que quisiera romper. Al recibir el bolígrafo, su mano no titubeó. Firmó con cuidado, como quien consuma un acto que dará libertad. Sus labios se curvaron en la satisfacción de un plan que parecía perfecto. Un divorcio rápido, papeles en regla, una cuenta que se cerraba y el viento a favor. Selena lo esperaba en el penthouse 2 calles más abajo, y la idea de una vida sin ataduras le parecía, por fin, posible. La pluma hizo su trazo final. Faro dejó el bolígrafo, y al mismo tiempo, un ping seco, casi inaudible, vino desde su bolsillo. Una notificación. Pensó que sería un mensaje de Selena, un emoji de triunfo o la confirmación de una reserva. Sonrió con suficiencia y levantó el teléfono. Una notificación tras otra explotó en la pantalla con la precisión de un disparo. Cuenta congelada, transferencia retenida, acceso suspendido por cláusula de fideicomiso. El primer ping se multiplicó en una línea de alertas, y de inmediato la satisfacción se convirtió en algo distinto, un frío que se parecía a vértigo. «¿Qué carajo?», dijo, más para sí que para los que estaban alrededor. ¿Quién autorizó esto? Los rostros en la sala se hicieron pequeños, expectantes. Algunos empleados que lo admiraban en público no supieron mantener la compostura en ese silencio. Miradas calculadas, teléfonos que se ocultaban. Rudy, que había pasado de amigo a cómplice según las conveniencias de Faro, hizo una mueca rápida y trató de recomponer la sonrisa. Río, su conductor de confianza, permaneció inmóvil en la sombra del pasillo, como una sombra que sabe demasiadas cosas. El sonido del folder parecía ahora un latido improbable. Nadie dijo la palabra trust, nadie pronunció prenuptial. Las palabras estaban ahí, ocultas en cláusulas y sellos que Faro suponía controlar. En el fondo, la sala había sido diseñada para impresionar. Gran mesa, cuadros de logros, diplomas dorados. Esa decoración se volvió escena de una caída anunciada, porque la ley que él había subestimado se activó en cuanto buscó separarse de la que había sido su esposa. Pak Burhan, ordenó Faro, controlando mal su voz. «Trae al abogado. Ahora». La figura del abogado llegó con la calma de un hombre acostumbrado a las formalidades. Pak Burhan entró sin ostentación, con carpetas y una serenidad que a Faro le resultó irritante. No era solo un técnico del derecho. Era el custodio de papeles que podían anular privilegios. Si alguien podía cerrar una puerta, era él. Pak Burhan colocó sus gafas, revisó el expediente y con una voz que no buscó victimizar a nadie, dijo: «Hay una cláusula en el fideicomiso. Cuando uno de los socios solicita la disolución del matrimonio, la titularidad revierte según los términos del settlor. Aquí, la titularidad no es suya en absoluto, Faro. Usted es trustee, administrador, no dueño». Las palabras cayeron con una claridad medible. Trustee, administrador, no dueño. Faro sintió que las paredes retrocedían. La sensación fue más que pérdida de dinero, era pérdida de poder, del relato que él había construido sobre sí mismo. Cada transferencia en su nombre, cada decisión discrecional que creía haber tomado, tenía ahora otro color. Sombras de gestión, documentación que se leía como acusación. En la esquina de la sala, alguien deslizó una hoja digital y la proyectó en la pared. Gráficos sencillos, líneas que subían y caían, nombres de cuentas y fechas. No había lenguaje impenetrable. Transferencias a terceros, pagos no explicados, consultorías que no existieron. La presentación no buscaba escandalizar, buscaba demostrar. Los números eran la lengua franca de la evidencia que lo demandaba. Faro, que en su vida diaria disfrazaba la avaricia en riesgo calculado, vio la trama que lo incriminaba en tinta legible. La intranquilidad no era solo contable. Afuera, en el patio frontal del edificio, la limusina de Selena esperaba. La imagen de su amante, siempre rodeada de brillo,
contrastaba con la sordidez que de repente se le pegó a todo. Los cristales del auto encerraban un mundo de champán, risas mecánicas y vestidos que brillaban al salir. El contraste era casi burlesco. Donde él había buscado voluptuosidad, ahora solo había silencio y un eco de advertencia forjada en escritura. «Esto es absurdo», espetó Faro. «¿Quién firma una cláusula como esa sin avisarme? Risma hizo esto a propósito». El nombre surgió con la dureza de una sentencia. Todos conocían a Risma, aunque ninguna la conociera del todo. Era la mujer detrás del mito que él mismo había impulsado, la esposa discreta, la recatada que no entraba en las celebraciones con sus propias manos. Su figura, siempre vestida con recato, una elegancia sin estridencia, escondía prácticas que, hasta ese momento, a Faro le parecieron rendijas de algo que podía manejar. Faro no recordaba haber visto a Risma ajustar papeles en las noches. Él firmaba grandes cheques, aprobaba contrataciones y se presentaba en fotos inaugurando proyectos. Ella iba a la mezquita, rezaba en silencio, repartía donaciones en su nombre. Ese comportamiento, para él, tenía facetas utilitarias, si acaso nobles, pero no estratégicas. Subestimó la inteligencia que viene de la discreción, confundió piedad con sobrecargo moral. La oficina llamó al número personal de Risma. La línea sonó y sonó, mientras en la sala la tensión crecía. Faro imaginó su voz fría, una explicación que él esperaba convertir en humillación, lágrimas fingidas, arrepentimiento o un gesto de sumisión que le permitiera conservar su trono. En cambio, cuando finalmente respondió, la voz de Risma fue de una calma que irritó a Faro aún más. «¿Firmaste?», preguntó ella sin aspavientos. La palabra fue simple. En el otro extremo, Risma sabía que su hombre había elegido la separación. Lo sabía porque, meses atrás, cuando las señales comenzaron a complicarse, porque él había tomado decisiones que no fueron consultadas, porque él malversó fondos en nombre de supuestos proyectos, ella no había movido la mano públicamente. Había actuado detrás de capas, contratos, fideicomisos, protecciones que requerían juristas confiables y testigos leales. Su poder era una construcción legal, but also moral, proteger lo que la familia necesitaba y sobre todo al bien social que ella veía como legado. Faro, con la pantalla llena de alertas, sintió que su furia necesitaba un destinatario. «¿Acaso te alegra verme caer?», lanzó con veneno, como si la palabra divorcio fuera la excusa perfecta para despojarlos de todos los disfraces que usa la verdad. Risma no replicó con ira. Explicó con la misma mesura que usaba en las oraciones, que las decisiones sobre los activos habían sido tomadas para asegurar la continuidad de la obra, la fundación que había creado hace años para el orfanato y la escuela de memoristas del Corán, y que la cláusula estaba allí para proteger ese propósito, no para castigar a nadie. Dijo además que prefería no hacer espectáculo de esto, que la ley procedería y que las instituciones revisarían. Sus palabras no fueron ni amenaza ni consuelo, fueron el enunciado de una seguridad que él creía no podía existir sin su consentimiento. En ese momento, y para sorpresa de algunos, Pak Burhan sacó un sobre sellado. Lo colocó sobre la mesa como quien pone una llave frente a un candado. Tenía la fecha de meses atrás y la firma de Risma en la esquina. Faro lo miró como si fuera veneno. «Esto se abrió cuando se presentó la solicitud de disolución», dijo Pak con voz casi escolar. «Contiene instrucciones del settler. No es una venganza. Es la ejecución de un instrumento legal que usted aceptó en su momento». Faro miró el sobre y por primera vez en años el control le pareció una ilusión. Rudy cuchicheó, bajando la cabeza, mientras buscaba entre sus papeles alguna defensa que ya no tenía resonancia. Río se acercó sigilosamente y apoyó la mano en el hombro de Faro, un gesto que no buscaba consuelo, sino recordarle que alguien observaba. Cuando abrió la carta, el olor a papel viejo emergió y la letra de Risma aparecía, clara y sin dobleces. No era una invectiva, era una narración medida, fechas, motivos, una explicación moral que no pedía perdón ni buscaba humillarlo. Ella contó cómo el patrimonio había sido reorganizado,
cómo recursos que antaño sirvieron para el crecimiento empresarial habían sido redireccionados para evitar la depravación. Habló de confianza, de la expectativa de que su esposo cuidaría del nombre común y de la decepción por las decisiones que él tomó en privado. Al final, cerró con una petición, que si él persistía en la ruptura, aceptara el juicio de la ley y honrara la dignidad de la gente que sería afectada. La carta no lo exoneraba ni lo condenaba en términos penales, simplemente tenía la frialdad de quien prepara una salvaguarda. Para Faro, leerla fue escuchar el cierre de la puerta más íntima. Risma no se puso del lado de su versión, prefirió la protección de algo más amplio. «¿Así que todo esto fue planeado?», musitó él. «Todo este teatro». «No es teatro», respondió Pac. «Es previsión. Usted firmó documentos cuando constituyeron el fideicomiso. Lo que ejecuta ahora es la cláusula que se activó por la solicitud de disolución. La titularidad revertirá donde se estipuló». El eco Legán había apagado la música que Faro solía poner en su despacho para celebrar triunfos. La sensualidad de Selena, la admiración calculada del medio, la posibilidad de adquirir más sin rendición, todo aquello quedó en suspenso, como si el mundo se quitara la máscara y mostrara la factura. Tras los primeros minutos de estupor, la reacción habitual de Faro afloró: cólera, amenazas, promesas de reputación dañada si esto continuaba. Llamó a su contador con voz aguda, exigió hablar con socios, vomitó acusaciones sobre gente que no tenía prueba contra él. Quiso usar la fuerza del ruido para tapar el vacío, pero los números proyectados en la pared parecían inmutables: transferencias, órdenes, fechos. Un auditor regional, invitado por la Junta, intervino con términos técnicos que, lejos de confundir, acorralaron más a Faro. La gravedad no dependía de la violencia de su reacción, dependía de la consistencia documental. Así fue como en cuestión de horas su mundo cambió. El penthouse perdió el brillo que ostentaba cada vez que él alardaba de su éxito. Las reservas fueron anuladas, las tarjetas corporativas dejaron de responder. Los aliados más interesados, que hasta entonces habían sonreído con devoción mercantil, guardaron distancia en cuanto olieron la posibilidad de pérdida. Selena, en su blindaje de lujo, mandó un mensaje escueto: «Hablamos luego», y apagó su teléfono. Pero la caída no fue solo material. Hubo también síntomas sociales. Mensajes filtrados llegaron a periodistas que solían halagarlo. Un par de columnas empezaron a dibujar la posibilidad de irregularidades. El rumor, ese animal pequeño y voraz, empezó a hacerse grande en los pasillos. No era aún una condena en los juzgados, pero la reputación, esa divisa frágil, había empezado a depreciarse. En la madrugada, después de algunas llamadas infructuosas, Faro montó en su auto y condujo sin rumbo. La ciudad, a esas horas, parecía ponerle la espalda. Luces apagadas, calles veloces, la humedad pegada a los vidrios como una advertencia. En su mente, los rostros se repetían: Rudy con sus consejos arriesgados, Selena con su risa bien ensayada. Él mismo, joven, cuando aceptó la distribución del fideicomiso sin leer las cláusulas con el cuidado necesario. Cada recuerdo era un espejo de su falta de previsión. ¿Cómo había llegado a creer que la vida podía sostenerse sobre intervinientes manipulables? Mientras rodaba, su teléfono vibró con mensajes de la prensa y con un video corto. Alguien había capturado la salida de su coche de la sede corporativa, y el título que lo acompañó en las redes insinuaba que la caída de un magnate empezaba. La sofisticación de la humillación pública no necesitó más que un par de clics y la disposición de extraños a mirar. La otra cara de la ciudad, esa que Faro había pisado alguna vez de niño sin recordar con cariño, apareció en su mente como un refugio frío. El pueblo de su origen, calles polvorientas, mezquitas con azán que cortaban el aire al amanecer. La casa vieja con una puerta que siempre chirriaba. Era una posibilidad que había desdeñado. Allí vivía Río, que no era solo su conductor, sino quien conocía los atajos para el cuerpo y el alma. Río lo había traído a la ciudad cuando Faro prometía prometedores negocios que, con el tiempo, se convirtieron en menesteres oscuros. Aún así, Río mantenía cierta lealtad que no dependía del bienestar material. Faro llamó a Río y en la voz de su amigo encontró un eco de la vida que había dejado atrás: preocupación, decepción
y un aviso sutil para que no hiciera estupideces. Río habló de la comunidad, de niños de la fundación que recitaban suras por la noche, de la mezquita que aún necesitaba pintura, y de Risma que había pasado por allá, silenciosa, llevando suministros. La imagen de ella cargando bolsas entre la gente, sin cámaras, incomodó a Faro de modo que le dolía más que los números. En un mundo donde la verdad suele ser retocada por la comodidad, aquella imagen quedó latiendo. Él la había usado como adorno social, pero nunca supo que Risma la usaría como base de un proyecto que no se permitiría destruir. El amanecer vino con Hassan, la llamada a la comunidad, la voz del muezín, rompió la noche con sus repeticiones. No era un espectáculo para él, era un latido que marcaba el paso del día. Ver la plaza llena de gente que no tenía nada que ver con el mundo que él aspiraba a dominar fue una bofetada de realidad. Allí, en ese entorno de barro y esperanza contenida, Risma no era la esposa relegada, era la gestora de un legado construida con paciencia, y su reputación, lejos de depender de él, dependía de una obra que cada día añadía respiración a los que menos tenían. Faro, en su coche, vio las siluetas de niños y ancianos con un recorte de luz dorada. Pensó en la carta otra vez, en ese sobre que ahora le pesaba más que un documento legal. ¿Cómo pudo no haber visto algo tan importante? ¿Cómo creyó que el mundo giraba solo en función de su iniciativa? En el interior de su cabeza, las justificaciones empezaron a erosionarse. Había decisiones que no se tomaban por audacia, sino por avaricia, acciones que no eran riesgos inteligentes, sino atajos ilegales. No se hablaba de delitos todavía, pero la idea de responsabilidades, de cuentas que cobrar, no solo bancarias, sino morales, empezaba a fragmentarlo. Esa fragilidad, esa sensación de vértigo, era lo que la gente luego llamaría volverse loco. No era una locura clínica, sino el colapso de un relato que durante años lo sostuvo, el relato donde él era indispensable, donde podía manipular instituciones y voluntades. La firma que quiso darle libertad lo dejó desnudo frente a la legalidad que había ignorado y frente a la dignidad que Risma había preservado. Antes de que terminara la mañana, mientras la ciudad despertaba y los titulares multiplicaban preguntas, Faro se encontró de pie en la puerta de aquel despacho que un día fue su trono. Gente entraba y salía con discreción. Un par de ejecutivos lo miraron con la distancia que da el miedo a contaminarse por la caída ajena. Él respiró hondo, intentó ordenar palabras que sonaran convincentes, pero la evidencia proyectada seguía ahí, implacable. En su bolsillo, el mensaje que no quería recibir se repitió, una notificación del banco, una llamada perdida de Selena y encerrada entre las notas, una alerta que lo dejó sin aliento, una citación preliminar por inconsistencias administrativas. No era una orden de arresto, pero era un primer paso en la escalera que había empezado a construir con sus propias manos. Y mientras Faro intentaba recuperar la compostura, la ciudad, impasible, continuó su marcha. En la mezquita cercana, las voces entonaban versos antiguos, y la comunidad se preparaba para el día. Risma, que no buscó el espectáculo, aparecía en la lista de donaciones que su fundación había hecho para reparar techos. No era un gesto vacío. Era la materialización de una voluntad que había decidido proteger un bien común. Faro notó, con mezcla de rabia y un recelo que le sorprendió, que la partida que había querido generar con su firma no le había dado libertad. Le había mostrado con brutal claridad quién había sido el verdadero arquitecto detrás de la fortuna, y sobre todo, quién había usado esa fortuna para algo que trascendía su ego. La carta de Risma, la proyección de las cuentas, el semblante imperturbable de Pak Burhan, todo conformó un coro que lo dejó sin melodía. Al final de la mañana, cuando la presión mediática apenas empezaba a filtrarse en los desayunos y las redes se alimentaban de conjeturas, Faro decidió que no iba a aceptar ese golpe sin responder. Llamó a Rudy y a un puñado de aliados que todavía creía leales. La respuesta fue desigual. Algunos ofrecieron apoyo doctrinal, otros silencio. La base que creía sólida se volvió arena. Y en ese silencio, entre gritos ahogados y planes improvisados,
Faro pensó que tal vez podía salirse con la suya, reconstruir la narrativa, desacreditar documentos, presionar a testigos. Apenas había pensado en sus últimos movimientos cuando una imagen se le impuso con toda su dureza: la carta de Risma, la rúbrica al final y una frase en particular que no podía borrar: si eliges la ruptura, aceptarás también la responsabilidad por las consecuencias para quienes dependen de esto. No era amenaza, era una advertencia moral. Eso no quita que su reacción inicial fuera el desafío. Con una voz firme, llamó de nuevo a Pak Burhan, y esta vez dejó atrás los sarcasmos y habló más como un hombre que siente que se le arrebata algo esencial. ¿Qué posibilidades hay de revertir esto?, preguntó. Pak, con la calma de quien ha visto ambiciones venirse abajo por razones previsibles, respondió: legalmente, las posibilidades son limitadas. Usted actuó sobre una estructura que se diseñó para proteger cierto patrimonio ante justamente una disolución matrimonial. No es que Risma pensara en dañarlo, es que ella actuó para preservar un bien que consideró colectivo. Esa respuesta fue como cerrar un círculo. El plan que Faro creyó que lo liberaba se había convertido en el precipicio que lo esperaba. En su arrogancia, en la convicción de que todo se podía negociar, no contempló la posibilidad de que ella hubiera pensado primero en otros. Y ahora, por su propia mano, la casa que levantó con promesas de grandeza empezaba a derrumbarse, no por externalidades, sino por estructuras que él mismo había firmado, con desdén o negligencia, y que ahora funcionaban exactamente como estaban diseñadas. El resto del día se llenó de llamadas, de reuniones pequeñas y tensas, de murmullos que se filtraban a la prensa. Empleados que lo habían idolatrado comenzaron a quitar sus fotos con él de perfiles, como si borrar la imagen pudiera protegerlos. Selena, por su parte, mandó a alguien a esperar en recepción con una maleta. No iba a exponerse a lo que veía venir. Faro, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Hizo una promesa, primera de muchas que después serían más desesperadas: recuperaría lo que consideraba suyo. Y aunque en el fuero íntimo algo le decía que esa promesa era vana, se aferró a ella como a una tabla en alta tormenta. Esa noche, sobre la mesa del despacho, quedaron esparcidas las pruebas de su derrota: facturas, correos, transferencias. La ciudad a su alrededor respiró como si nada hubiera pasado. En la mezquita, las luces se apagaron lentamente. En la casa de campo que una vez fue su refugio, algunos recordaron a un hombre que había tenido la capacidad de caer. Y en algún lugar, Risma aezó sin aspavientos, con la certeza de que había actuado por una responsabilidad mayor. Había pérdida y rabia, planes y negaciones. La locura vendría después, en forma de decisiones erráticas, de desesperación y humillación pública. Pero la chispa no fue un golpe violento del destino. Fue la consecuencia de un mismo acto que él había querido usar para emanciparse. Lo que pidió para sí mismo resultó ser la llave que abrió una verdad que lo devoró. Si te interesa descubrir cómo una firma puede convertirse en catástrofe y qué mecanismos, legales y humanos, hicieron posible que la caída fuera tan rápida, quédate hasta el final de este relato. Comenta desde dónde nos miras y suscríbete para seguir la historia. Las horas que siguieron se movieron con la pesada lentitud de la maquinaria burocrática. Las autoridades internas iniciaron un procedimiento de auditoría. La Junta, convocada de emergencia, discutió si convenía hacer público lo ocurrido o intentar contenerlo. Rudy comenzó a moverse en su propio universo de favores y promesas rotas. Selena, que había pensado que el brillo lo sustentaba todo, se encontró ante la posibilidad de perder prestigio por asociación. Pero hubo un acontecimiento que, más que cualquier titular, confirmó el giro de la historia. En la pantalla de la sala de juntas,
un documento apareció marcado como Instrucción Testamentaria, Activación Condicional. El sello fue claro. Las letras, mejor ejercidas en la caligrafía de alguien que planea con anticipación, detallaban que las propiedades registradas bajo estructuras fiduciarias estaban destinadas a revertir a un propósito social si la titular se disolvía del vínculo con su esposo. En palabras sencillas, lo que él creyó que estaba a su alcance no lo estaba. La firma fue la llave, sí, pero la cerradura la puso ella mucho antes. Faro salió de la sala sin cerrar la puerta. Caminó por el pasillo y sintió la mirada colectiva como una presión física. Nadie lo aplaudió. Llamó a Selena. La llamada no fue respondida. Envió mensajes a sus contactos más seguros. Algunos contestaron con ofensas veladas, otros con silencio. Rudy le prometió una reunión en un bar discreto. En su corazón, Faro aún conservaba la esperanza del plan nocturno que arreglaría todo. Aún así, cuando llegó a la distancia de la entrada del edificio, hubo un instante en que pensó en su pueblo, en Río y en la mezquita donde las voces entonaban versos que no necesitaban aprobación para existir. Y por primera vez en mucho tiempo, esa imagen no lo llenó de orgullo sino de culpa. Cerró los ojos un segundo. La ciudad tenía su propio ritmo de depredación, y él, que había sido uno de sus depredadores, empezaba a ser víctima de algo más frío, la estructura legal que protege a los inocentes, el orden que castiga a quienes toman sin reparar en consecuencias. En ese sitio de confusión, la carta de Risma le volvió a cruzar como un filo, no una amenaza, sino un espejo. En él, la figura que él había amado y desestimado no era la rival romántica que él había imaginado, sino la administradora prudente de un legado que no era suyo para dispersar. La historia, claro, no terminó ahí. Ese día fue solo el inicio de un proceso que lo llevaría, poco a poco, a perderlo todo. Pero en ese momento, con la ciudad despierta y la Junta discutiendo la exposición pública, Faro todavía tenía un resquicio de orgullo que lo empujó a la reacción. Salió del edificio y, sin plan claro, se encaminó hacia la lluvia de la ciudad, como quien espera que el agua lave la vergüenza o la haga más soportable. La lluvia golpeó primero la chaqueta y luego la cara. No cambió nada, la evidencia seguía en la pared, la carta seguía escrita, y Risma seguía inmutable en su integridad. Lo que cambió fue su paisaje emocional. La seguridad se convirtió en incertidumbre, la arrogancia en vulnerabilidad. En algún punto de la lengua de asfalto y luces rotas, Faro entendió que la firma que creyó liberadora lo encerró en una cárcel menos visible, la de la verdad mostrada. La siguiente decisión que tomó no fue racional, fue la respuesta de un hombre acorralado. Buscaría salidas rápidas, aliados, testigos que cambiaran la percepción, cualquier cosa que le permitiera volver a su antigua vida. No sabía aún que la ley y la comunidad tendrían más paciencia con los hechos que con las excusas, y que al otro lado de esa paciencia estaba la posibilidad de que alguien, lejos de perseguir su ruina por placer, simplemente hiciera justicia. Mientras la ciudad seguía su curso y la mezquita llamaba a su gente a la oración, el primer día tras la firma terminaba con varios frentes abiertos, notificaciones bancarias, la carta, la audiencia preliminar imaginada por la prensa y sobre todo la conciencia de Faro, que empezaba a asomarse como un personaje distinto al que él había cultivado. No fue un colapso inmediato, no fue una descarga eléctrica que lo dejó sin sentido. Fue el comienzo de una caída en cámara lenta, con instantes de furia y de lucidez, de amenazas y de arrepentimiento que se mezclarían en capítulos posteriores. En ese principio hubo humillación, pero también una verdad que nadie podía negar. La firma que buscó su libertad fue la que le mostró con brutal claridad lo que de verdad tenía y lo que ya no le pertenecía. Y en esa separación, la locura comenzó a asomar no como enfermedad, sino como la consecuencia inevitable de perder la máscara que sostenía una vida entera. El reloj marcó la hora. Mientras Faro planeaba su siguiente movimiento, la ciudad seguía observando con indiferencia o curiosidad. En la sede de la fundación, una mujer colocaba alimento para los niños y, sin hacer aspavientos, anotó en su libreta unos números destinados a reparar un techo. Esa normalidad contrastaba con el vértigo de los despachos. La carta de Risma, ahora en posesión oficial,
aguardaba para ser leída por otros ojos también. En breve, la verdad haría su curso en salas de juntas, oficinas bancarias y más adelante en tribunales. Pero aún quedaba por enfrentar la reacción humana, la rabia consumidora de un hombre que había perdido todo, y la resiliencia tranquila de una mujer que había decidido proteger lo que para ella era sagrado. Y así, con la lluvia lavando la ciudad de un modo que no bastaba para borrar lo ocurrido, Faro caminó hacia la noche con la sensación de que algo dentro de él se había quebrado irremediablemente. Una vida que él había intentado diseñar con lujos y atajos empezaba a deshacerse frente a la mesura de una carta y la aplicación de una cláusula. La pregunta del título, ¿por qué mi esposo pidió el divorcio y luego se volvió loco?, empezaba a armar su respuesta. La firma no fue la causa única, sino el detonador que dejó al descubierto la verdad, forzó la acción de instituciones y sobre todo desnudó la ruina moral de quien creyó poder vivir sin rendir cuentas. Pero la historia tenía aún muchos capítulos por delante: juicios, humillaciones públicas, arrestos y la lenta posibilidad de redención. Esa trayectoria, sin embargo, todavía no había terminado su primer giro. La noche que siguió al primer día de la caída fue una sucesión de impulsos malmedidos. Faro no dormía. Se movía por la ciudad como un animal herido. Cada reflejo en un escaparate le devolvía la imagen que no quería admitir: un hombre sin trono. En su teléfono las notificaciones seguían llegando. Algunos mensajes eran ofertas de ayuda, la mayoría acusaciones contenidas en formas diplomáticas. ¿Estás bien? ¿Puedes explicarlo? En las redes la narración era distinta: fragmentos, insinuaciones, titulares que pedían el nombre del ejecutivo en titulares grandes. En los cafés, desconocidos comentaban. En los pasillos, antiguos aliados se cuidaban de cruzarse con él. A la mañana siguiente la junta se abrió con más rostros que la tarde anterior. Vinieron accionistas, consejeros legales, representantes de bancos y un fiscal que, con la neutralidad de quien lleva un expediente, anunció que había indicios serios para una investigación formal. Faro juró que eso era exagerado y que habían sido errores contables. Su voz sonó más aguda de lo que esperaba. Nadie le creyó como antes. La sala se llenó de una electricidad hostil. Sobre la mesa, junto a la proyección de las transferencias, un nuevo documento fue colocado: la escritura de constitución del fideicomiso, con el sello del despacho que lo redactó. Pak Burhan la había traído. También había una lista de beneficiarios, nombres de la fundación, la escuela, el orfanato, y en el centro, la cláusula que una madrugada cualquiera había cambiado el curso de la historia, la cláusula condicionante que revertía la titularidad al objeto social si se producía una disolución matrimonial por petición de cualquiera de las partes. Faro se levantó y golpeó la mesa con la misma teatralidad con la que había arrojado el folder días atrás. Esta vez no impresionó a nadie. Su gesto fue replicado por la frialdad de los hechos. Los consejeros intercambiaron miradas y cuando se escuchó la puerta abrirse, la sala pareció respirar expectante. Risma entró sin prisa. Vestía con la misma austeridad que lo sorprendió entonces. Su paso era firme, sin la necesidad de ornamentos que alguna vez él supuso que marcarían su inferioridad. Se acercó a la cabecera. No habló de inmediato. En sus manos llevaba un sobre más reciente, otro con instrucciones específicas, posiblemente redactado después de la primera reordenación patrimonial. Dejándolo sobre la mesa, miró a la sala y con voz baja pero clara dijo: «Esto no es personal, es protección». Los murmullos cesaron. Faro la miró como quien espera un relámpago. Había rabia en su cuerpo que la palabra no contenía. «¿Protección para quién?», preguntó. «¿Para ti? ¿Para esas entidades que tú controlas desde las sombras?». Risma lo miró con una paciencia que dolía. «Protección para quienes dependen de esto», replicó. «Para los niños del orfanato, para los estudiantes de la madrasha, para la gente que confió su vida a una promesa que hicimos juntos». En el fondo de la sala, un abogado subió la voz para explicar términos jurídicos con sencillez, que el fideicomiso tenía un settlor que había dispuesto fines específicos, que el trustee tenía facultades limitadas y que la activación condicional era legalmente procedente.
Poco a poco, la técnica comenzó a neutralizar la teatralidad. Lo que quedaba era un archivo, firmas y fechas. Esos elementos no argumentaban, demostraban. Faro, incapaz de aceptar el giro, intentó un último recurso: insinuaciones, amenazas veladas sobre reputación y socios. Expuso nombres, dejó pistas de que tenía pruebas, prometió vetos y denuncias. Nada de eso surtió efecto. En el momento en que la Junta votó la medida propuesta, la ratificación de la reversión de titularidad y la suspensión de cualquier facultad que Faro creyera tener sobre las cuentas, una sensación de salida definitiva se clavó en su pecho. La sala vio la resolución. Él quedaba fuera de la gestión, no solo materialmente, socialmente. Todo pasó con minuciosa eficacia. La decisión fue acompañada por la llamada inmediata al Banco Central del grupo, al fiduciario externo y a la entidad de auditoría forense. En cuestión de horas, la maquinaria de control hizo lo que debía: asegurar pruebas, bloquear accesos, preservar documentación. Donde él esperaba negociar, encontró cierres. La expulsión pública fue filmada por alguien del equipo de comunicaciones. El material corrió. El rostro de Risma, sereno, contrastó con el de Faro, rojo, jadeante, incapaz de sostener una mirada que no fuese de desafío. No hubo espectáculo vengativo de parte de ella. Hubo, en todo caso, una precisión administrativa, una aplicación fría de lo que había sido escrito para proteger el legado. El mundo de Selena, se resquebrajó por otro frente. Mientras la Junta tomaba decisiones, la auditoría forense rastreaba transferencias y pagos. Los nombres de empresas pantalla, las consultorías sin actividad y las órdenes de pago que llevaban su firma salieron a la luz. Las cuentas que 11 parecían inofensivas mostraron trayectorias que no eran consistentes con su origen. Selena, que se movía en fiestas, eventos y una vida de brillo, perdió la compostura cuando llegó la notificación. Una orden de embargo preventivo y la citación a declarar por presuntas operaciones relacionadas con lavado de activos. Su mundo, que dependía de una red de complicidades, comenzó a desmoronarse con la misma rapidez con la que la suela de sus zapatos se desgasta en terrenos desconocidos. Faro la buscó, llamó a su celular hasta que alguien contestó por él. Una voz fría dijo que ella estaba cooperando con las autoridades. No hubo llamadas de auxilio de parte de Selena, solo silencio. Esa ausencia fue otra de las humillaciones que lo empujó más allá del borde. La investigación tomó otros rumbos: hallazgos en servidores, correos electrónicos, contratos con empresas del extranjero que demostraban pagos a terceros vinculados a proyectos inexistentes. Los fiscales, con la prudencia que exige la ley, comenzaron a ordenar detenciones preliminares. No fue una cacería por venganza, fue el proceso que desentraña redes. Faro, que hasta entonces proyectó recursos para contraatacar, se encontró sin brazos. Sus intentos de presionar a testigos fracasaron. Aquellos que habrían testificado por él consideraron que no les convenía arriesgar sus propios nombres. Durante semanas, la ciudad siguió el curso de las audiencias preliminares con el interés que se presta a una novela pública. Faro hizo una serie de actos erráticos que la prensa desplegó sin piedad. Irrumpió en una conferencia para exigir rectificación. Confrontó a un directivo en la calle y fue expulsado por seguridad. Fue captado en un video de madrugada en la puerta de la casa de un antiguo socio, implorando que cambiara su declaración. Esos episodios fueron interpretados por muchos como señales de locura. No lo eran. Eran la sucesión de impulsos de un hombre que veía sus certidumbres desastrosamente quebradas y que no encontraba otra manera de convertir la marea en favor. La noche en que la policía decidió actuar, hubo un operativo discreto. Faro estaba en su casa intentando ordenar papeles, cuando 3 hombres de traje tocaron la puerta. No hubo violencia innecesaria. Se le leyó derechos. Se le explicó que había órdenes de detención por presuntas irregularidades en la administración de fondos y por denuncia de aportes desviados de la fundación. Faro protestó con voz alta, pidiendo tiempo, gritando que todo era un malentendido. Pero las pruebas acumuladas en las semanas anteriores habían dejado huellas suficientes para una presentación fiscal sólida. En la comisaría, bajo la luz dura, su figura, tan acostumbrada a oficinas climatizadas, se observó sin maquillaje. Intentó negociar, se mostró arrepentido, prometió colaborar. No consiguió que la libertad fuera inmediata,
Pasó la noche en un calabozo con el pensamiento acelerado, sin considerar todavía el alcance moral de sus actos. Su locura escaló allí. No era una enfermedad diagnosticable en un momento. Era una sucesión de negaciones, rabias y pequeñas maniobras desesperadas por cambiar la narrativa. Mientras tanto, Selena fue citada y ante la contundencia de las pruebas y la urgencia de los fiscales por terminar con la red de lavado, detuvieron también a 2 de sus operadores. La prensa se regocijó. La ciudad, acostumbrada a ver a los ricos escapar de sanciones, reflexionó con inusual seriedad sobre la relación entre estatus y responsabilidad. Risma, por su parte, evitó celebraciones. Su presencia en las audiencias fue la de una testigo que no buscaba aplausos. No pidió castigo desproporcionado, pidió que la justicia siguiera su curso. En privado, algunas voces la criticaron por haber actuado legalmente, por haber aplicado salvaguardas que a algunos parecían frías. Ella respondió con la misma serenidad, que su objetivo era la protección del bien común, no la destrucción de un hombre. La cárcel no fue un invento cinematográfico para Faro, fue la habitación donde tuvo que sentarse con todos los significados de sus decisiones. Las primeras semanas fueron las más duras, la pérdida de control, la incertidumbre sobre el proceso, el ruido de los otros presos que no conocían su nombre, pero veían en su cara la marca de la caída. Hubo días que la humillación le quemó hasta el alma. Hubo noches en las que, en silencio, recordaba los agradecimientos fingidos de inauguraciones, los aplausos en cenas corporativas que, en realidad, solo sellaban contratos. Una tarde, en la sala de visitas, Río apareció sin ánimo de juzgarlo. Se sentó frente a la mampara de vidrio y miró a Faro con una mezcla que no era desprecio, era pena contenida. «Tú no naciste siendo así», dijo. «Tú elegiste esto. Aún puedes elegir distinto». Faro no respondió de inmediato. Tenía la voz de un hombre que había perdido la facultad de creer en sí mismo. Cuando habló, fueron frases troceadas, confesiones tardías de que, en nombre de la expansión, muchas cosas se habían escondido bajo la alfombra. Dijo nombres, fechas, montos. Hizo lo que su vanidad impidió antes, asumir responsabilidad. Eso, sin embargo, no le limpió la culpa ni le devolvió lo perdido, pero marcó el principio de una transformación que sería lenta. El juicio fue público y durante semanas las audiencias permitieron que testigos relataran operaciones, que analistas mostraran patrones, que peritos explicaran trayectorias de fondos. Las defensas buscaron atenuantes, falta de intención directa, errores de gestión. La fiscalía mostró la cadena de decisiones y pagos. El veredicto fue condenatorio en varios cargos: malversación, apropiación indebida y complicidad con redes de lavado en lo que a él respectaba. La sentencia impuso años de reclusión, además de la obligación de indemnizar a la fundación y colaborar con la devolución de bienes. No hubo indulgencia mediática, hubo consecuencias. En el penal, Faro encontró un ritmo que le fue arrancando la prepotencia. El día se organizó en tareas, en horarios, en la simple disciplina de no escoger. Trabajó en la cocina, ayudó en talleres, se ofreció para cargar sacos cuando hacía falta. El trabajo físico le devolvió un cuerpo que no sabía existir sin un estatus que demostrar. Su arrogancia se fue deshaciendo en tareas repetidas: barrer, limpiar, levantar cajas. En esos minutos, la compañía de hombres que tampoco tenían su pasado no era amable ni cruel, era real. La redención no llegó por decreto, llegó por acumulación de actos pequeños, que con el tiempo empezaron a reconocer algo genuino. Enseñó a otros a leer algunos formularios, ayudó a ordenar los turnos de la cocina. Su disposición para el trabajo fue primero sospechosa y luego aceptada. Cuando salían al patio, él escuchaba rezos y no los usaba como decorado. A veces escuchaba recitaciones de niños de la fundación que venían en visitas autorizadas. El sonido le llegó como un recordatorio de aquello que se había comprometido a preservar y que había intentado dilapidar. Risma, en sus actos fuera de la sala judicial, no actuó con vindicta. Comprendía que su responsabilidad no era solo quitar el poder a quien abusó, sino sostener lo que la fundación representaba. Aceleró programas, abrió líneas de financiación transparente, reunió a la comunidad y explicó, en términos simples, por qué había elegido la tutela legal.
Sus discursos no eran triunfalistas, eran llamados a la prudencia y a la solidaridad. Mucha gente, que antes la vio como la esposa subordinada, comenzó a verla como la arquitecta de una obra que no dependía ya de titulares caprichosos. La prensa, que había narrado con morbo las escenas de la caída, empezó a cubrir los detalles del impacto social: techos reparados, plazas saneadas, libros distribuidos en la escuela de memoristas. Los niños que recitaban suras en la madrasa aparecían en las crónicas no como elementos de exotismo, sino como testimonio del efecto de la obra. Eso generó un diálogo público distinto, sobre responsabilidad empresarial, sobre transparencia y sobre qué es lo realmente valioso en una comunidad. La parte más dura del proceso fue para Faro la conciencia de que su desmesura había afectado vidas. Las familias que dependían de becas, los empleados que perdieron ingresos en el caos generado por su gestión, los trabajadores de la fundación que hicieron horas extra para cerrar brechas, todo pasó ante sus ojos con claridad moral. Esa claridad no lo redimía, exigía reparación tangible. Empezó a escribir cartas, a pedir perdón en términos que no buscaran librarle la pena, sino reconocer el daño. Algunas de esas cartas fueron leídas por quienes estaban fuera. Otras se quedaron en cajones porque ya no había voluntad de recibirlas. En la cárcel, sin prensa, sin cámaras, su arcilla interna se moldeó de otra manera. Uno de los momentos que marcó su tránsito fue la visita sorpresa de algunos niños de la fundación, acompañados por Risma y por el imam de la mezquita. Ellos habían ido por una razón que para muchos parecía ingenua: ofrecer oraciones por la recuperación humana de quienes habían antes errado. Los niños recitaron versos con la inocencia que quiebra corazones. Faro los escuchó desde la puerta del patio. No hubo confrontación. Cuando terminó, Risma lo miró a la distancia y dijo en voz baja: «No vine a humillarte, vine a recordarte que nada de esto fue por vanidad, fue por seres humanos». Esa visita no lo exoneró, pero le ofreció un espejo sin adornos. Comprendió que la restitución incluía no solo bienes económicos, sino la tarea de reparar confianza. En uno de los encuentros posteriores, habló con los líderes de la fundación sobre cómo, una vez cumplida la sentencia, podría servir. No quería favores, quería posibilidades de labor que exigieran disciplina y no protagonismo. Pasaron años en los que el proceso de reparación tomó distintas formas. Legalmente, la fundación recuperó bienes y con la gestión de Risma se abrió una nueva etapa de gobernanza transparente, auditorías trimestrales públicas, consejo con representación comunitaria y programas de rendición de cuentas. La comunidad confió de nuevo, lentamente, porque la transparencia no se recupera con discursos, se recupera con hechos. Y esos hechos llegaron: escuelas con aulas nuevas, un albergue con camas, apoyo alimentario regular. Las cifras no devolvían lo perdido, pero daban continuidad al proyecto originario. Faro cumplió la sentencia. No salió de la cárcel como alguien a quien la sociedad celebrara. Salió con la ropa gastada, con una mirada más lenta y sin la inmediatez del ego. La libertad no fue festejo, fue el inicio de otra obligación. Risma, por decisión suya y con transparencia en los trámites, coordinó un programa de reinserción laboral que incluyó turnos en obras de rehabilitación, no por lástima, sino porque entendía que el trabajo honesto era la forma más firme de reconfigurar el sentido de una vida. Faro aceptó trabajar en la reconstrucción de viviendas para familias vulnerables. Al principio lo hizo con torpeza y cierta apariencia de humillación. Después, la repetición de tareas y la compañía de obreros que no tenían su pasado le fueron enseñando algo que las oficinas no pudieron: el valor del esfuerzo sostenido y la dignidad del trabajo manual. Aprendió a levantar ladrillos, a mezclar cemento, a sostener tabiques con manos que ya no buscaban anillos brillantes. Con los meses, la limpieza en sus actos se hizo visible. No buscó reconocimientos. Sus manos, manchadas, le devolvieron una nueva narrativa. No todo volvió a su cauce. Algunas voces en la comunidad no le perdonaron, otros lo recibieron con cautela. Lo que cambió fue la proporción entre su necesidad de mirar hacia adentro y la de reclamar el pasado. Trabajar al lado de quienes antes había ignorado le ofreció también la oportunidad de escuchar historias que quebraron su soberbia. Madres que contaban cómo la ayuda llegó en un momento preciso, maestros agradecidos, ancianos que reconocían el techo que habían recuperado.
Esas historias no eran para limpiar su nombre, eran para recordarle que la vida pública exige responsabilidad. Selena, por su parte, fue condenada en un proceso que demostró su complicidad. Su caída incluyó el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos. Nadie lloró su destino público. Su brillo se extinguió en el tribunal. Fue un ejemplo doloroso de cómo la superficialidad se sostiene con complicidades, que cuando la ley actúa, no perdonan. La comunidad, en su diversidad, también actuó con misericordia. Hubo quienes creyeron que Risma había sido excesiva al permitir oportunidades de reinserción a Faro. Hubo otros que la aplaudieron por no aplicar una visión puramente punitiva. Ella mantuvo su postura, que la justicia debía ser imparcial, pero también que la redención no se logra con la destrucción absoluta de un ser humano. Esa postura no implicó impunidad, implicó la convicción de que la restitución y la reconstrucción eran más fecundas que la venganza. En el epílogo de esta secuencia, hubo un día que quedó grabado en la memoria de la ciudad, la inauguración de un centro de formación técnica dentro de la fundación, destinado a jóvenes. Risma hizo el corte de cinta y, entre los asistentes, no faltaron ojos que recordaban el pasado. Faro, con ropa de trabajo, ayudó en la logística. No subió al estrado ni pidió hablar. Su lugar fue otro, el de quien contribuye sin ser el titular de la historia. La prensa lo abordó y le preguntó por su transformación. Él no ofreció discursos moralizantes. Dijo con humildad que había perdido mucho por su propia mano, que la caída le enseñó lo que la palabra responsabilidad significa cuando hay vidas implicadas. Contó sin adornos algunos días en los que pensó que ya no había vuelta atrás y otros en los que la rutina del trabajo le dio razón para seguir. No buscó absolución mediática, buscó coherencia. Risma, por su parte, fue reconocida públicamente por su gestión de la fundación. No buscó premios, pero los recibió por la eficacia con la que protegió los fines sociales. En su discurso no celebró la caída de nadie. Recordó la importancia de estructuras legales cuando se trata de proteger bienes colectivos y habló de la fragilidad humana con respeto. Reiteró la idea de que la sociedad debe sostener mecanismos que impidan que ambición sin escrúpulos destruya lo que otros construyen. En la plaza del pueblo natal se organizó un pequeño evento. Niños recitando, huertos entregados a familias, placas con nombres. Allí, entre barro y risas, Faro y Risma coincidieron sin necesidad de dramatismo. No hubo reconciliación épica. Hubo un gesto silencioso, una mirada que reconocía el daño y la reparación que costó. Ella pasó su mano por el hombro de un niño. Él, sin aspaventos, levantó una bolsa de cemento, dispuesto a seguir trabajando. No hubo abrazos forzados ni falsos melodramas. Hubo, en cambio, la honestidad de dos trayectorias distintas que, por decisión de la ley y de la comunidad, volvieron a tocar el mismo espacio. La pregunta del título, ¿por qué mi esposo pidió el divorcio y luego se volvió loco?, encuentra su respuesta en las piezas que conformaron la tragedia. La petición de divorcio activó un mecanismo legal, dispuesto para proteger un bien común. Ese mecanismo desenmascaró el uso indebido del poder y de los recursos, y la exposición de la verdad produjo el colapso de una identidad construida sobre manipulación y vanidad. La locura no fue un trastorno repentino, sino la desintegración de un relato que sostenía a Faro, su estatus, su control, su libertad aparente. El vértigo que lo invadió fue el resultado de ver cómo lo que hasta entonces lo definía se desmoronaba sin red de contención. La caída fue en buena medida consecuencia de sus propias decisiones. Pero la historia no es solo catástrofe, también muestra que la justicia, aplicada con prudencia, puede proteger lo vulnerable, y que la redención es posible cuando se acompaña con reparación y trabajo honesto. La lección no es simplista, no evita que la sociedad cuestione cómo se distribuye el poder, ni que individuos recuerden la fragilidad de sus actos. No promete finales fáciles. Sí propone que hay caminos de restitución cuando se miran las consecuencias y se actúa con transparencia. Al final, Risma consolidó la fundación y amplió su alcance. Bajo su liderazgo, las obras continuaron con representación comunitaria real. La gobernanza incluyó supervisión externa y la participación de beneficiarios en decisiones. La institución ganó credibilidad porque la transparencia generó confianza.
El legado dejó de ser un nombre en un título para convertirse en una práctica colectiva que sostenía a muchos. Faro, por su parte, vivió con el peso de su pasado, pero con la posibilidad de reconstruir sin trampas. No recuperó su anterior posición, no era su objetivo. Se conformó con la dignidad del trabajo honesto, con la mirada que ahora le decía que podía contribuir sin sobreponer su ego. Aprendió que la humildad no se finge, se ejerce con tareas diarias y con la aceptación de que la reparación es un proceso que no admite atajos. En la plaza del pueblo, el imam habló una tarde sobre responsabilidad y comunidad. No lo hizo desde la sentencia, lo hizo desde la necesidad de recordar que cada acto tiene consecuencias en la red social. Las oraciones resonaron, la recitación de los niños se escuchó clara, y en un banco, Faro recogió una pala. No buscó aplauso, simplemente continuó. Si la historia que escuchaste hoy te tocó, si te hizo pensar sobre el precio del orgullo y el valor de la dignidad, compártela. Suscríbete para más relatos que exploran cómo decisiones personales y estructuras legales pueden chocar con resultados inesperados. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que pesa más en la vida de una persona? ¿El estatus o la dignidad? Tu opinión puede abrir otra conversación necesaria.